Después de años de ahorrar para nuestra boda, Manuel, mi novio, usó el dinero para abrir un negocio con su amante. Todavía recuerdo el momento exacto en que comenzó a desmoronarse mi vida. Era un martes por la mañana y como cada inicio de mes, me senté frente a la computadora para revisar nuestras cuentas conjuntas. Manuel y yo llevábamos 5 años juntos y desde hace 3 habíamos empezado a ahorrar para nuestra boda. Un sobre marcado como nuestro futuro guardaba todos los presupuestos. El salón con vista al mar, las flores, el vestido que había visto en aquella boutique del centro. Todo estaba meticulosamente planificado. La pantalla del banco tardó unos segundos en cargar. Recuerdo haber pensado que era extraño. Normalmente la página cargaba más rápido. Cuando finalmente apareció el saldo, mi cerebro se negó a procesar lo que veían mis ojos. Actualicé la página 1, 2, 3 veces. El número no cambió. 127,50 euros. Mi primer pensamiento fue que había algún error del sistema. Tenía que serlo. El mes pasado teníamos más de 45,000 euros en esa cuenta. 3 años de sacrificios, de decir no a vacaciones, de quedarnos en casa los fines de semana, de llevar comida al trabajo en lugar de salir a comer con los compañeros. Con manos temblorosas, comencé a revisar los movimientos. Las primeras transferencias aparecieron hace 3 semanas, pequeñas al principio, como si estuvieran probando, luego más grandes, todas a una cuenta que no reconocía. Manuel sabrá qué está pasando, me dije, intentando mantener la calma. Marqué su número. Un timbre, 2, 3, nada. Volví a intentar. Esta vez el mensaje fue diferente. El número que ha marcado no está disponible. Algo se retorció en mi estómago. Manuel siempre contestaba mis llamadas, o al menos enviaba un mensaje explicando por qué no podía hablar. Respiré hondo y repasé mentalmente su rutina. Eran las 10 de la mañana. Debería estar en la oficina. Durante el trayecto en metro hacia su trabajo, mi mente comenzó a juntar piezas que había estado ignorando deliberadamente. Las llegadas tarde a casa cada vez más frecuentes. Las llamadas que terminaban abruptamente cuando yo entraba en la habitación. Los imprevistos que lo mantenían ocupado los fines de semana. Son imaginaciones tuyas, me había dicho mi mejor amiga cuando le comenté mis preocupaciones. Manuel está estresado con el nuevo proyecto en la empresa. Eso es todo. El nuevo proyecto, el que coincidió con la llegada de Lucía, la asistente de marketing recién contratada. Recordaba perfectamente el día que Manuel la mencionó por primera vez. Es muy profesional, había dicho. Tiene ideas innovadoras. Con el tiempo, su nombre apareció más y más en nuestras conversaciones, siempre en contexto laboral, siempre profesional, hasta que de repente dejó de mencionarla por completo. Al llegar a la recepción de su empresa, noté algo extraño en la forma en que me miró Sandra, la recepcionista. Nos conocíamos desde hace años. Yo solía llevarle galletas caseras cuando visitaba a Manuel. Elena, comenzó, y algo en su tono me heló la sangre. Lo siento, pero Manuel ya no trabaja aquí. ¿Cómo que no trabaja aquí? Presentó su renuncia hace 2 semanas. 2 semanas. Manuel había dejado su trabajo hace 2 semanas y yo no sabía nada. Cada mañana seguía saliendo temprano, vestido con su traje, con su maletín. ¿Estás bien? ¿Quieres un vaso de agua? La voz de Sandra sonaba distante, como si viniera de muy lejos. Antes de que pudiera responder, las puertas del ascensor se abrieron y allí estaba ella, Lucía. La había visto en fotos de eventos de la empresa, pero en persona parecía aún más joven. Llevaba un bolso de cuero marrón que reconocí al instante. Se lo había regalado a Manuel en su último cumpleaños. Nuestras miradas se encontraron brevemente. Noté el momento exacto en que me reconoció. Sus ojos se ampliaron ligeramente y su paso se aceleró hacia la salida. La seguí. No fue una decisión consciente. Mis pies se movieron por voluntad propia. En la calle, grité su nombre. Ella se detuvo, pero no se giró inmediatamente. ¿Dónde está Manuel? Su respuesta fue casi un susurro. Elena, yo creo que deberías hablar con él. El dinero, dije, sorprendida por la calma en mi propia voz. ¿Qué pasó con el dinero de nuestra cuenta? Cuando finalmente se giró para mirarme, no vi culpa en sus ojos. Vi algo que dolió mucho más. Lástima. Lo siento, dijo, y por su tono supe que no lo sentía en absoluto. Pero no soy yo quien debe darte explicaciones. En ese momento, su teléfono sonó. Vi el nombre en la pantalla antes de que pudiera ocultarlo. Manuel. Y así, en una acera cualquiera de Madrid, en una mañana de martes como cualquier otra, mi mundo terminó de desmoronarse. Esa noche, sentada en nuestro apartamento. No, mi apartamento. El contrato estaba a mi nombre. Repasé cada fotografía, cada mensaje, cada momento compartido buscando señales que debía haber visto. Las imágenes en mi teléfono parecían pertenecer a otra vida. Manuel y yo en la costa el verano pasado, sonriendo a la cámara con el mar de fondo. La cena de Navidad con su familia, donde su madre me había llamado hija por primera vez. El día que encontramos este apartamento y celebramos con pizza en el suelo vacío, soñando con el futuro. ¿En qué momento exacto todo cambió? ¿Fue cuando llegó Lucía a la empresa? ¿O ya estaba roto y me negué a verlo? El sonido de una notificación interrumpió mis pensamientos. Era un mensaje de la madre de Manuel. Elena, cariño, ¿todo bien? Manuel nos dijo que terminaron, que conoció a alguien más. No entiendo nada. ¿Podemos hablar? Mi estómago se revolvió. Así que ya lo sabía su familia. ¿Qué versión les habría contado? ¿Les habría mencionado el dinero robado? ¿O solo la parte conveniente de conocer a alguien más? Antes de poder responder, llegó otro mensaje, esta vez de un número desconocido. Elena, soy Lucía. Por favor, necesitamos hablar. Las cosas no son como piensas. Manuel quiere explicarte todo. Bloqueé el número inmediatamente. No necesitaba explicaciones. Las transferencias bancarias hablaban por sí solas. 3 años de ahorro
ahorros, de sueños compartidos, reducidos a números fríos en una pantalla. El timbre sonó, sobresaltándome. Era Ana, mi mejor amiga, con una botella de vino y una bolsa de chocolates. Tu madre me llamó, dijo al entrar. Está preocupada porque no contestas sus llamadas. Me derrumbé en sus brazos. Todo el peso del día, la rabia contenida, el dolor punzante, simplemente explotó. Entre sollozos, le conté todo. El dinero desaparecido, la renuncia secreta de Manuel, el encuentro con Lucía. Tenemos que denunciarlo, dijo Ana después de escucharme. Es robo. Tenías pruebas de que ese dinero era para la boda. ¿Y qué voy a decir? ¿Que mi novio me robó? ¿Que confié en él lo suficiente para darle acceso a mis ahorros? Elena, Ana tomó mis manos entre las suyas. Esto no es solo sobre el dinero, es sobre el tiempo robado, las mentiras, la manipulación. No puedes dejar que se salgan con la suya. En ese momento, mi teléfono vibró con otro mensaje. Esta vez era de Manuel. Necesitamos hablar. No fue mi intención lastimarte. El dinero, puedo explicarlo. Es una inversión, un negocio propio. Algo nuestro. ¿Algo nuestro? La audacia me dejó sin aliento. No lo borres, dijo Ana. Guarda todo como evidencia. Más mensajes comenzaron a llegar. De su hermana. No puedo creer lo que hizo Manuel. Estoy avergonzada. De su madre nuevamente. Hija, contéstame por favor. De números desconocidos que sospeché eran Lucía usando diferentes teléfonos. ¿Sabes qué es lo peor? Dije mientras servía más vino. Que todo este tiempo, mientras planeaba traicionarme, seguía actuando como si tuviéramos un futuro. Hace 2 semanas me preguntó qué color quería para las servilletas de la boda. 2 semanas, cuando ya había renunciado a su trabajo, cuando ya estaba con ella. Ana me escuchaba en silencio, dejándome sacar todo lo que llevaba dentro. Le conté sobre las pequeñas señales que ignoré, las llamadas en susurros, las reuniones que se alargaban hasta la madrugada, la contraseña del teléfono que cambió repentinamente. Y pensar que rechacé la oferta de trabajo en Barcelona por él, murmuré. Porque no quería una relación a distancia, porque estábamos planeando una vida juntos aquí. ¿La oferta de la agencia de marketing digital? Preguntó Ana. ¿La que pagaba casi el doble de tu salario actual? Asentí, sintiendo una nueva ola de rabia. ¿Cuántas oportunidades había dejado pasar por este futuro imaginario? ¿Cuántos sacrificios había hecho mientras él construía su escape? ¿Sabes? Dijo Ana después de un largo silencio. Quizás no sea demasiado tarde para lo de Barcelona. La miré sin comprender. La oferta fue hace meses. Mi primo trabaja en esa agencia, ¿recuerdas? Sé que siguen buscando a alguien con tu perfil. ¿Podrías...? No, la interrumpí. No voy a huir. No soy yo quien debería irse. No sería huir, Elena. Sería empezar de nuevo, en tus términos. Me quedé mirando por la ventana, hacia las luces de la ciudad. Barcelona. Una nueva ciudad, un nuevo trabajo, una nueva vida. La idea comenzó a tomar forma en mi mente, pero había algo que necesitaba hacer primero. Antes, dije, necesito recuperar lo que es mío. Ana me miró con preocupación. ¿Qué estás pensando? Aún no lo sé, respondí honestamente. Pero no voy a permitir que se salgan con la suya tan fácilmente. En ese momento, otro mensaje llegó. Era una foto. Manuel y Lucía frente a un local en obras. El texto decía, gran inauguración en 2 semanas. No te lo pierdas. Claramente, no era un mensaje destinado a mí, pero alguien, quizás alguien de su antigua oficina, había decidido que yo debía verlo. 2 semanas, murmuré. Tienen planeado abrir en 2 semanas. Ana tomó mi teléfono y miró la foto. Ese es... ¿Están usando tu dinero para abrir un café? Nuestros ahorros para la boda, corregí, convertidos en su pequeño sueño empresarial. Y mientras miraba esa foto, algo dentro de mí se endureció. No era solo el dinero, era la traición, la manipulación, las mentiras. Era ver cómo habían usado mis sueños, mis sacrificios, para construir los suyos. Elena, la voz de Ana sonaba preocupada. ¿Estás bien? No, respondí con sinceridad, pero lo estaré. Una semana después del descubrimiento, me encontré frente al local en obras que pronto sería Sueños y Café. La ironía del nombre me revolvía el estómago. A través de los ventanales cubiertos parcialmente con papel, podía ver el movimiento de los trabajadores. Las paredes, antes blancas, ahora lucían un tono verde sage. Mesas de madera recuperadas se apilaban en una esquina. Todo gritaba, cafetería hipster de moda. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Carmen, la hermana menor de Manuel. Elena, necesito contarte algo. ¿Podemos vernos? Carmen siempre había sido diferente al resto de su familia. Mientras la madre de Manuel me trataba con una cordialidad superficial y su padre apenas notaba mi existencia, Carmen me había aceptado como una verdadera hermana desde el primer día. Nos encontramos en un pequeño café, irónicamente similar al que Manuel y Lucía estaban construyendo. Carmen llegó con ojeras y una expresión de culpa que me preocupó inmediatamente. Lo sabía, soltó apenas nos sentamos. Sabía lo de Lucía desde hace meses. El café que estaba bebiendo se volvió amargo en mi boca. ¿Qué? Los vi juntos en Navidad, en el centro comercial. Estaban comprando... Bueno, no importa qué estaban comprando. Confronté a Manuel. Me dijo que era algo pasajero, que estaba confundido, que lo arreglaría. Las palabras de Carmen caían como piedras en mi estómago. Navidad, cuando Manuel me había regalado un anillo, no de compromiso, pero de promesa, según sus palabras. Cuando habíamos pasado la noche hablando de nuestro futuro, de la boda, de los hijos que tendríamos. ¿Por qué no me lo dijiste? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Es mi hermano, susurró Carmen, lágrimas formándose en sus ojos. Pero ahora, lo del dinero, Elena. Eso es robo. Y todos en la familia actúan como si fuera normal, como si fuera aceptable porque está enamorado. Me contó más, cómo Manuel había convencido a sus padres de que nuestra relación estaba muriendo naturalmente, que el dinero era tanto suyo como mío, que el negocio con Lucía era
era una oportunidad única. Como nadie cuestionó que hubiera estado planeando esto durante meses mientras seguía viviendo una mentira conmigo. Hay algo más, dijo Carmen dudando. El local no es la primera vez que intentan algo así. ¿Qué quieres decir? Lucía, ella trabajó en 3 empresas diferentes antes. En cada una, entonces, convenció a algún ejecutivo de renunciar y abrir un negocio con ella. Siempre cafeterías o restaurantes. Siempre fracasaron. Mi mente procesaba esta nueva información. ¿Cómo lo sabes? Trabajo en recursos humanos, ¿recuerdas? Tengo contactos. Cuando todo esto empezó, investigué. Elena, ella es una estafadora profesional. Seduce hombres con promesas de éxito empresarial. Los convence de invertir todo su dinero. Y cuando el negocio fracasa, desaparece. Completé la frase, recordando las transferencias bancarias. ¿Manuel lo sabe? Carmen negó con la cabeza. Intenté decírselo, pero está completamente cegado. Cree que ella es diferente, que esta vez será diferente. Mientras Carmen seguía hablando, mi mente trabajaba a toda velocidad. Las piezas empezaban a encajar. La rapidez con que Lucía había conseguido que Manuel dejara su trabajo estable. La insistencia en abrir el negocio lo antes posible. Las transferencias de dinero. Carmen, la interrumpí. Necesito tu ayuda. Lo que sea, respondió sin dudar. Necesito todo lo que puedas conseguir sobre los otros negocios de Lucía. Contratos, registros, todo. Y necesito los nombres de las personas que estafó. Elena, ¿qué estás pensando? Pienso que es hora de que alguien detenga a Lucía. Y de paso, voy a recuperar lo que es mío. Esa noche, revisando la información que Carmen me envió, descubrí el patrón. Lucía no solo estafaba a los hombres, los destruía completamente. Les hacía perder no solo su dinero, sino también sus trabajos, sus reputaciones, sus familias. Y lo hacía de forma tan meticulosa que nunca quedaba evidencia suficiente para una denuncia legal. Pero había cometido un error esta vez. Me había subestimado. Creía que yo era solo una novia abandonada, demasiado herida y avergonzada para hacer algo al respecto. No sabía que yo también podía ser meticulosa, que yo también podía planear, que yo también podía destruir. Y mientras elaboraba mi plan, recordé las palabras de Ana sobre Barcelona. Sí, me iría, pero no antes de asegurarme de que Lucía nunca más pudiera hacer esto a nadie más. Y si en el proceso Manuel aprendía una lección sobre lealtad y consecuencias, bueno, eso sería un bonus. Mi teléfono sonó una vez más. Era un mensaje de Manuel. El local está casi listo. Por favor, Elena, déjame explicarte. Todo esto es por nuestro futuro. Nuestro futuro, murmuré, mientras abría mi laptop y comenzaba a escribir correos a cada una de las víctimas anteriores de Lucía. Ya veremos cuánto dura ese futuro. La inauguración de Sueños y Café estaba programada para el viernes. El miércoles, mientras Manuel y Lucía ultimaban detalles del local, yo me reunía con Roberto, uno de los ex socios de Lucía en Valencia. Su historia era dolorosamente similar a la mía. Perdí todo, me contó, sus manos temblando alrededor de su taza de café. Mi trabajo, mis ahorros, mi matrimonio. Y cuando el negocio fracasó, ella simplemente desapareció. La policía dijo que no podían hacer nada. Legalmente todo parecía en orden. Roberto no fue el único. María, la ex esposa de otro de sus objetivos en Sevilla, me proporcionó copias de facturas falsificadas y contratos manipulados. Jorge, un exgerente de banco en Barcelona, me explicó exactamente cómo Lucía estructuraba sus estafas para evitar detección legal. El truco está en los proveedores, explicó Jorge. Ella crea empresas fantasma que proporcionan servicios o productos inexistentes. El dinero se transfiere a estas empresas y luego desaparece. Con cada conversación, cada documento, cada pieza de evidencia, el rompecabezas se completaba. Lucía no era una simple oportunista, era una estafadora profesional con un sistema bien establecido. Y Manuel, mi Manuel, era solo su última víctima. La noche antes de la inauguración, recibí una llamada inesperada. Era Victoria, la exnovia de uno de los hombres que Lucía había estafado en Madrid. He visto las fotos en redes sociales, dijo. Mismo local, mismo concepto, incluso el mismo nombre. Es su modus operandi. ¿El mismo nombre? Sí, Sueños y Café. Lo usa siempre. Dice que inspira confianza, que suena personal. Algo hizo clic en mi mente. Todos los locales anteriores, todos registrados con el mismo nombre. Una marca comercial no registrada, utilizada una y otra vez en diferentes ciudades. Un error, su error. Esa noche no dormí. Con la ayuda de Carmen, contacté a un abogado especializado en propiedad intelectual. Las pruebas eran contundentes. 3 negocios anteriores con el mismo nombre, mismo logo, mismo concepto. Suficiente para establecer un patrón de uso comercial. El día de la inauguración llegó soleado y fresco. Desde temprano podía ver el movimiento en el local. Globos, flores, una pancarta elegante anunciando la apertura. Manuel y Lucía recibiendo a los primeros invitados, sonriendo, ajenos a lo que estaba por venir. A las 11 en punto, como habíamos acordado, los ex socios de Lucía comenzaron a llegar, uno por uno, mezclándose con los invitados, reconociendo el patrón, tomando fotos, documentando cada detalle. Roberto, María, Jorge, Victoria, todos los que había contactado durante la semana. Vi el momento exacto en que Lucía reconoció a Roberto. Su sonrisa vaciló, sus ojos se agrandaron ligeramente. Cuando María se acercó a la barra, Lucía prácticamente corrió hacia la cocina. Manuel, por supuesto, no entendía qué estaba pasando. Lo vi moverse entre los invitados, confundido por las miradas y los murmullos. A las 12:30, tal como planeamos, el abogado entró al local. Detrás de él, un oficial de justicia y 2 policías. En sus manos, una orden judicial por violación de propiedad intelectual y una denuncia formal por estafa.
estafa. ¿Qué es esto?, escuché a Manuel preguntar. Debe haber un error. No hay ningún error, señor Rodríguez, respondió el abogado, su voz clara y profesional. Tenemos evidencia de un patrón sistemático de fraude comercial. La señorita Lucía Vega ha estado operando esta misma estafa en múltiples ciudades. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Manuel mientras el abogado explicaba la situación. Cómo sus ojos buscaban a Lucía, que ya no estaba por ninguna parte. Cómo la realidad de lo que había hecho, de lo que había perdido, comenzaba a hundirse en su mente. Los invitados fueron evacuados del local. Los policías comenzaron a recoger evidencia. Y yo, desde la acera del frente, observaba cómo se desmoronaba el castillo de naipes que habían construido con mis sueños robados. Manuel me vio cuando salía del local. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron. Vi en sus ojos el reconocimiento, la vergüenza, el arrepentimiento. Abrió la boca para hablar, pero yo ya estaba dando la vuelta, caminando hacia mi futuro. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un correo de la agencia de marketing en Barcelona. Habían aceptado mi solicitud. Podía empezar en 2 semanas. Mientras me alejaba del caos que había ayudado a crear, pensé en los últimos días. No había actuado por venganza, o al menos no solo por eso. Había actuado porque algunas personas necesitan aprender que sus acciones tienen consecuencias. Porque a veces la justicia necesita un pequeño empujón en la dirección correcta. En mi bolso, junto a la oferta de trabajo de Barcelona, llevaba los documentos de una denuncia civil contra Manuel por el dinero robado. Porque una cosa era exponer a una estafadora profesional y otra muy distinta era permitir que alguien se saliera con la suya después de traicionar tu confianza de la manera más básica posible. 6 meses después, Barcelona se había convertido en mi hogar. Mi nuevo apartamento, aunque pequeño, tenía una terraza con vista al mar. Cada mañana, el sonido de las gaviotas me recordaba que había tomado la decisión correcta. El caso contra Manuel se resolvió fuera de los tribunales. Su familia, desesperada por evitar el escándalo, acordó devolver cada centavo. No era solo el dinero de la boda, exigí también una compensación por los años perdidos, por los sueños robados. Sorprendentemente, aceptaron sin mucha resistencia. Carmen me mantenía informada sobre los acontecimientos en Madrid. Lucía había desaparecido el mismo día de la inauguración fallida, dejando a Manuel solo para enfrentar las consecuencias legales y financieras. Los otros estafados presentaron sus propias denuncias, creando un efecto dominó que finalmente la alcanzó. La última noticia era que la habían detenido en Portugal, intentando iniciar el mismo esquema con otro empresario incauto. Manuel intentó contactarme varias veces, primero con disculpas, luego con súplicas, finalmente con recriminaciones. ¿Por qué lo hiciste?, decía su último mensaje. Podrías haberme advertido sobre ella. Lo bloqueé sin responder. Algunas personas necesitan aprender sus lecciones por las malas. Su madre también intentó una reconciliación. Elena, hija, todo esto fue un malentendido. Manuel estaba confundido, pero siempre te amó. Borré su mensaje con una sonrisa triste. Era el mismo patrón de siempre. Minimizar el daño, excusar lo inexcusable, pretender que la traición no había sido real. Mi nuevo trabajo resultó ser todo lo que esperaba y más. En 6 meses había sido promovida 2 veces. Mi jefe bromeaba diciendo que tenía el hambre de alguien que había estado conteniendo su potencial demasiado tiempo. Quizás tenía razón. Una tarde, revisando mi correo, encontré un enlace a un artículo de un periódico de Madrid. El local que iba a ser Sueños y Café había sido vendido. En su lugar, abriría una librería. Las fotos mostraban trabajadores pintando sobre el verde sage, borrando los últimos rastros de aquella estafa. Esa noche, sentada en mi terraza con una copa de vino, pensé en todo lo que había pasado, en cómo algo que parecía el fin del mundo se había convertido en un nuevo comienzo, en cómo la traición de Manuel me había liberado de una vida de mediocridad, de sueños pequeños y ambiciones contenidas. Ana me visitaba frecuentemente. Has cambiado, me dijo durante su última visita. Hay algo diferente en ti. Tenía razón. La mujer que había permitido que le robaran sus sueños ya no existía. En su lugar había alguien más fuerte, más sabia, alguien que había aprendido que la verdadera traición no es que te rompan el corazón, es permitir que esa ruptura te defina. La semana pasada recibí una invitación inesperada, un congreso de marketing digital en Madrid. Mi primer impulso fue rechazarla, pero mientras miraba la fecha, me di cuenta de que coincidía exactamente con el día que debería haber sido mi boda. Decidí aceptar, no por nostalgia o por buscar algún tipo de cierre. Lo acepté porque Madrid ya no me dolía. Era solo una ciudad más, un lugar donde alguna vez viví y amé y perdí. Un capítulo cerrado en una historia que seguía escribiéndose. Esta mañana, mientras preparaba mi presentación para el congreso, recibí un último mensaje de Carmen. Manuel está vendiendo el anillo que te compró. Dice que necesita el dinero para pagar las deudas que Lucía dejó. No pude evitar sonreír. 5 años atrás, ese anillo representaba todas mis esperanzas y sueños. Ahora era solo un objeto más que Manuel necesitaba liquidar para reconstruir su vida. A veces pienso en aquella mañana en que descubrí las transferencias bancarias, en cómo el mundo pareció detenerse, en cómo creí que nada volvería a estar bien. Si pudiera volver atrás y hablar con esa versión de mí misma, le diría que algunas traiciones son en realidad liberaciones disfrazadas, que a veces perderlo todo es la única manera de descubrir quién eres realmente. Esta noche, mientras empaco para Madrid, no siento ni rabia ni dolor. Si me cruzo con Manuel o su familia, será como encontrarse con personajes de un libro que leíste hace mucho tiempo. Reconoces la historia, pero ya no te pertenece, porque al final, la mejor venganza no fue exponer a Lucía, ni recuperar el dinero, ni siquiera ver a Manuel enfrentar
enfrentar las consecuencias de sus acciones. La mejor venganza fue descubrir que podía ser feliz sin él, que mis sueños no cabían en una cafetería robada, ni en un matrimonio construido sobre mentiras. Mis verdaderos sueños, descubrí, eran mucho más grandes que eso, y esta vez nadie podrá robármelos.